¿Listo? Listo. Listos. Probando. Eso no estuvo planeado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Jenny Maribel Díaz, pero me pueden decir Maribel. Acompañada de Abigail Díaz, pero me pueden decir Abby, y esto es Pasa tus días con las Díaz, un podcast que es conducido por este par de hermanas que tienen por apellido Díaz. Bueno, tema aquí, que nos involucra muchísimo a las mujeres y me parece muy especial, poco charlado, aunque digamos que en estos momentos se está empezando a hablar de este tema en las mujeres y me parece muy importante y muy como inspiracional. ¿Retada? No, como de inspiración, o sea, empezar a hablar de este tipo de cosas y que las mujeres empecemos a hablar de esto. ¿De qué? Del miedo a invertir. De la plata. De la plata. Porque nos encanta la plata. Sí. Sí, nos gusta y hay que desestigmatizar eso, porque el hecho de que nos guste no quiere decir que está mal, porque el dinero representa abundancia, pero es solamente un signo. Está mal encasillado, se le ha hecho mala fama al dinero, pero también es porque hay unas élites que no les interesa que uno quiera la plata, pues porque si uno tiene buena relación con la plata, gana mejor. Y si gana mejor, obviamente eso no le sirve a quienes manejan pues como el poder, por decirlo así, y somos más manipulables, teniendo una situación económica difícil, eso, dejémoslo ahí. Entonces, y si nos pusimos a hacer una búsqueda respecto a los temas, ¿no? Porque al principio, cuando recién arrancamos con el podcast, como que era como, ay, sí, y hablemos de esto, y hablemos de esto, y hablemos de esto. Porque somos muy interesantes. Sí, porque somos las Díaz. No, y entonces va pasando el tiempo y uno siente que, bueno, pero ¿de qué más hablamos? Porque nosotras procuramos tomar esto con gran responsabilidad. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta en un episodio que cometimos un error y pusimos ahí como, sí, se dice de esta manera, y corregimos, porque es muy importante que quien vea el podcast confíe en que de verdad estamos haciendo un trabajo de investigación, que estamos de verdad comprometidas con la información, o sea, no solamente somos caras lindas y muchas muelas. Sí, exacto. No, somos pero en serio. Por eso decidimos pues hablar de este tema de el miedo a invertir, obstáculos que las mujeres enfrentamos al momento de invertir. Sí, es como que ese es el gran tema, ese es todo el tema. Lo enfocamos mucho a las mujeres, ¿por qué? Porque somos mujeres, por si no sabías. Sí. No, pues también porque hay toda una historia cultural detrás que hace que nosotras tengamos miedo a invertir. Yo hice como una investigación y estuve leyendo algo que me pareció súper interesante en un artículo de BTG Pactual, que es un comisionista de bolsa acá en Colombia, y de hecho también creo que son una entidad bancaria, pero estoy segurísima que son comisionistas de bolsa porque en algún momento tuve una operación y ellos eran como intermediarios o algo así. Dicen ellos en su artículo que a pesar de que las mujeres representamos aproximadamente el 50% de la población global, nuestra participación en el mundo de las inversiones es baja. Eso ya nos deja mucho que decir teniendo en cuenta un tema demográfico, o sea, de población. Las mujeres venimos a representar entre el 10 y el 20% de los profesionales de inversión a nivel mundial. Entonces, una cosa somos nosotras como inversionistas y otra cosa somos nosotras como facilitadoras de inversión, o sea, como estas personas que se capacitan y que aprenden para hacer de asesoras o de coaches financieros o para trabajar con corporaciones como por ejemplo esta, comisionista de bolsa, porque hay empresas que se dedican pues a esto de asesorarte con un tema de inversión y hay perfiles de riesgo y eso que pues ahorita les comentaremos un poquito sobre eso. Tomé los datos como que me parecieron más relevantes para el episodio de hoy, para que entremos en materia, pero otro dato que me pareció muy interesante es que las mujeres, según este artículo, tendemos a tener menos confianza en nuestra capacidad de invertir que los hombres, lo que impide nuestra participación en el mundo de las inversiones. Confirmo, creo que en mi caso, pues puedo decir sí, a mí me ha pasado que he tenido que desarrollar esa confianza.
Otro dato muy importante es que las mujeres somos más cuidadosas, por lo cual el portafolio de inversión a largo plazo puede rendir más. ¿Qué es un portafolio de inversión? Bueno, ahorita aclaramos eso para no desviarnos. Hay un estudio que citan en este artículo y dice, el estudio Mujeres e Inversión 2021 arroja resultados para 5.2 millones de personas que tomaron decisiones en portafolios conservadores a lo largo de la década entre el 2011 y el 2020. O sea, justo cuando arrancó la pandemia. Las mujeres tuvieron una mejor rentabilidad de 40 puntos básicos en promedio cada año que los hombres. Eso es un montón, chicas. Tenemos, según nuestra manera de ser en la vida, de que somos más precavidas, eso nos da un punto muy a favor nuestro respecto a las miras a la hora que tú quieras invertir. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Seguramente este episodio lo van a tener que devolver varias veces y tomar nota, pero bueno, pues por algo se empieza. Otra cosa que dice este artículo y que no anoté más para no aburrirlos acá con un montón de cosas es, según la Comisión Europea, las mujeres representan entre el 40 y el 45% de la riqueza del viejo mundo o del viejo continente, pero no son tan activas como inversionistas. Por ejemplo, una persona que hace parte del viejo continente sería la famosísima escritora de la saga Harry Potter, J.K. Rowling. Ella es la mujer más rica de Inglaterra y recordemos que en Inglaterra la moneda es la libra esterlina, que está por encima del euro, por encima del dólar, y es la mujer más rica de Inglaterra. Entonces hay mujeres que mueven mucho dinero en este continente, mucha influencia, pero están alejadas de la inversión. Eso también es importante. Quisimos hablar de este tema, como ya lo dijimos, pues como por nuestras propias experiencias, nos llamó mucho la atención. Ambas estamos en situaciones distintas y momentos distintos de vida. ¿Y a usted por qué le llamó la atención el tema? Creo que una de las cosas de las que hablamos cuando estábamos formulando el tema del episodio era que es muy difícil para las mujeres tomar las riendas de su vida a nivel económico, porque estamos acostumbradas a ver que a nuestras mamás las mantienen o que esa es la figura que se promueve, que los hombres son los que toman las riendas de los negocios, que son los jefes, que son las personas que invierten. Cuando uno ve las películas, por ejemplo, uno ve El Lobo de Wall Street y uno ve solamente hombres, uno no ve casi mujeres que estén al frente, incluso ya sean mafiosas o como sea, que pues no es el gran ejemplo, pero literalmente así es como se mueve también a nivel visual, que eso también nos forja muchísimo. Entonces creo que, digamos, eso por ese lado, y por el otro, que fue algo que discutimos, por el otro, a nivel personal, yo le he tenido miedo a invertir. Creo que por eso fue que dije como sí, o hablemos de este tema, porque yo como pequeña empresaria he tenido 1000 miedos a invertir. Entonces creo que por eso también fue que me llamó la atención, por una cuestión personal. Sí, nosotras también escogemos mucho los temas porque nos conecta algo a nivel personal, o si no nos sentiríamos como jugando al noticiero y pues no es la idea. Sí, o sea, con datos por allá de otra gente y como totalmente alejadas, y no, tenemos que conectar con el tema. A mí también, porque yo he tenido un recorrido interesante con el tema de las inversiones, en el sentido en que he perdido, que he tenido que aprender, que me han robado, y este tema de depender del hombre, porque culturalmente se nos ha enseñado, y no solo en Latinoamérica, seamos frívolas y frívolos. Veamos una serie como por ejemplo Bridgerton, que son series que igual, hombre, ¿cuál es el combustible? Pues la vida real para crear esas cosas. Y para que uno también se sienta identificado y la siga viendo y la siga viendo y la siga viendo. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo me vi hace un par de meses Bridgerton. En esta serie muestran pues cómo es la vida a nivel, pues esto es en 1800, como a finales de 1800 y a principios de 1900, más o menos es como donde encuadran el momento histórico de la serie. La cuestión es que muestran la realidad económica de las mujeres, ¿no? Y cómo dependen ellas. Acá muestran la historia de una señora que el esposo se muere y el man deja un montón de plata, pero la vieja no puede manejar la plata porque no era permitido legalmente. Tenía que haber un hombre de la familia que se encargara de manejar la plata, y preciso estaba ella y tenía 3 hijas.
Entonces ninguna podía hacerse cargo y una de ellas era o es, o bueno, en la serie, super pila, o sea, una pelada pues como super pila, pero no lo permitían y yo flipaba viendo eso. Entonces, por un tema cultural, creería yo que a nivel mundial, no quiero faltar a la verdad, pero por ejemplo, en algunos países de Oriente, como por ejemplo Afganistán, si no estoy mal, o estos países en donde hay conflicto, donde a la mujer se le merma mucho en sociedad, es una cosa terrible, en donde no pueden viajar sin el permiso, en donde no pueden tener una cuenta de ahorros. Entonces, digamos que a nivel mundial sí han habido muchas cosas muy limitantes hacia la mujer y hacia el manejo del dinero, y eso hace que aún en nuestros días, Por Dios, con las días no me crean. que aún en nuestros días sea difícil tomar esa iniciativa, incluso así tengas el patrimonio, por las razones que sea, porque has trabajado en una empresa y has conseguido dinero, pero entonces no se te ocurre otra idea que no sea comprar un inmueble. Y ya, y la inversión no pasa de ahí. No pasa y no nada. quiere decir que esté mal, ojo, porque de hecho invertir en finca raíz es algo bueno, y si tú lo sabes hacer y si te sabes asesorar, ni siquiera necesitas tener el 100% del capital para comprar un inmueble. No sé si por ejemplo sabían eso, pero hay otra cantidad de inversiones que se pueden hacer que van a permitir que tu economía crezca, y muchas mujeres, y lo sé porque lo he tenido en sesión, por ejemplo, no se salen de una relación en la que no se sienten bien por un tema económico. Totalmente. Hay que hacernos cargo de nuestra economía. Creo que una de las cosas, y de hecho fue algo que yo escribí en mi libretita, fue que tenemos miedo a invertir porque muchas veces también estamos pensando en el ahorro. Digamos, en mi caso, Y eso lo dice en el artículo. en mi caso personal, y yo desde pequeña estuve como muy instaurada en el ahorro de ciertas maneras, y en lo único que me di cuenta que no escatimaba porque es una cosa necesaria es en el tema de la comida. En el tema de la comida, por ejemplo, pues si nosotros íbamos a hacer mercado o lo que fuera, pues tú no puedes ponerte a rebájele a ese tomate. Pues no van a, tú no En vas a cuanto hacer me eso. dejas la cebolla. Y por eso, Pues no. y me di cuenta que yo no escatimo en restaurantes o en gastar dinero en restaurantes. Es algo de primera necesidad, que no se permite el regateo, porque me puse a hacer como el recorderis de qué son esas primeras cosas en las que uno invierte, o uno por dónde puede empezar, ¿no? Y uno empieza a invertir pues en uno, no sé, en un gusto que tú tienes, en ropa que te hace falta, pero en muchos momentos no lo haces por el ahorro, pero sí me daba cuenta que yo no escatimaba, por ejemplo, en la comida. Y me di cuenta que es por una cosa muy de cómo fui criada, que por ahí incluso me doy cuenta que a muchas personas, muchos amigos, amigas, amigues que tengo, es como yo me gasto la plata que sea en comida, pero en el resto no, porque estamos instaurados en el resto de cosas, es en el ahorro. Por ejemplo, también haciendo la lista de yo cómo empecé a invertir, entonces me puse a pensar como, bueno, yo primero empecé a invertir en mí, en ropa, en zapatos, pero también me pasaba que moldeaba mis gustos para Ay, sí. para poder encajar en un precio y poder ahorrar más. Y eso es también muy fuerte, o sea, porque muchas veces es que no invertimos porque estamos pensando es en no gastar y en ahorrar y en que todo sea mucho más económico o todo sea muy barato. Y eso nos pasa mucho en Latinoamérica, Sí. por nuestra situación social, ¿sí? Porque hay una realidad social que es una realidad de apuño. Y aunque sí hay algo de verdad, ojo, hay algo de verdad en este comentario muy fuerte de, es que el pobre es pobre porque quiere, pero sí, pero no. O sea, claro, hay unas conductas que te tienen amarrado a la pobreza, o si no, nadie saldría de ahí. Hay personas que han logrado riqueza habiendo estado en la pobreza, o sea, habiendo estado en situaciones de verdad muy duras, y para eso uno puede remitirse a biografías de grandes personajes, ¿no? Pero hay una realidad social en Latinoamérica muy fuerte, hay una realidad que refuerza, o sea, hay una dinámica en los medios de comunicación que refuerzan esos miedos, que hacen que las personas se queden patinando y que no le apuesten al emprendimiento, que no le apuesten a sus ideas, que no le apuesten a invertir o a lo que sea, porque no hay la educación, porque no hay un interés en que nosotros como Latinoamérica crezcamos como economía, pues porque despeguemos. ¿qué les va a servir? ¿No de sirve? hecho,
Nosotras tenemos una amiga que hace un tiempo hizo unos estudios en España y su maestro de economía le decía que a ellos como potencia lo que les servía era que los países latinoamericanos, las madres se encargaran de sus hogares y que fueran como pues cabezas de hogar que se dedican a tener hijos, porque esos hijos van a ser la mano de obra de los diferentes empresas que son dirigidas por ellos, o sea, como por las potencias mundiales. Entonces, ni los hombres ni las mujeres en Latinoamérica están programados porque no hay un interés. Entonces acá, digamos que empezamos a hacer invitaciones, porque nosotras invitamos mucho. Entonces acá, ¿cuál es la primera invitación del día? Edúcate. Infórmate sobre la realidad, pero no la realidad de los noticieros de turno, no, la realidad de, hey, o sea, yo de verdad puedo salir de esta situación. Entonces hacen un montón de publicidad, vienen, se acerca a la Navidad, tum, tum, y a todos nos va a alegrar, tum, tum. Entonces se acerca la Navidad con todo lo que es el consumo, y claro, es muy bonito en Navidad uno comprarse cositas, ¿no? No estoy diciendo que no, dar regalos, pero muchas veces no entramos a analizar la realidad objetiva de lo que es nuestra economía y de realmente qué es lo que yo puedo gastar. Y no estoy hablando del caso extremo de lo que estaba diciendo mi hermana del ahorro extremo, porque ahí hay una cosa muy carente, porque nosotros necesitamos aprender también a invertir en nosotros. Entrando ya como en el tema jugoso, una primer cosa que nosotros debemos hacer para poder empezar a invertir es primero invierte en ti. Sí, y yo siento que eso también... Lo que puedas invertir. Lo que puedas invertir y también eso en razón a lo que le das a los demás. Porque muchas veces dices, no me puedo dar este gusto, pero si te estás desviviendo por darle a tus hijos. Y eso nos pasa un montón a las mamás. Mucho a las mamás. O sea, yo las escucho muchísimo, como el otro día me estaba comprando una blusa, de hecho. Me estaba comprando una blusa, hace rato no me compraba una y yo como que le dije como, ay, esta se me ve bonita, me dan ganas de comprar esta y quizá me compro esta, y ella llegó y la vendedora me dijo, ay, a mí me parece esa muy bonita, y yo llegué y le dije, ¿y le gustaría para usted algo así? Le dije, y me dijo, sí, pero es que como tengo hijos, ellos son primero, y es como... Dios mío, sí, pero no. Sí, pero no, o sea... Pues, pero la entiendo porque yo estuve ahí, yo estuve ahí muchos años. Totalmente, pero también es como empezar a hacer un balance de yo me estoy sacrificando un montón, pues de eso tampoco se trata. ¿Cómo puedo hacer este balance entre le doy a esta persona o le doy a mi pareja o le doy a mi mamá y también me doy a mí? Porque muchas veces de verdad es una sola dadera. Y se vacía el tanque. Y se vacía el tanque y uno no se da ni unos benditos chocolates, como le pasó a mi hermana una vez. Sí. Que ella llevaba muchos años como con ganas de unos nuggets de Milo y hubo un momento en donde se regaló los nuggets de Milo, unos nuggets de Milo. O sea, chicos, eso cuesta menos de $1. En ese momento costaban 1,800 pesos. La primera vez que me los compré, y que no me los compré yo, me los regaló mi mamá. Costaban, sí, o sea, calculen. O sea, yo era una influencer. Y pasaron años, más de una década. Pasaron 15 años o 18 años, yo antojada de los benditos nuggets, nunca me los compraba. El día que lo hice fue muy significativo porque ese día yo me fui de compras, cosa que muchas mujeres hacen de, yo me voy de compras. No, yo no hacía esas cosas. Yo compraba lo básico, sí, me compraba cosas, pero para fechas particulares, mi cumpleaños o cuando ya definitivamente necesitaba. Pero que me fuera de compras porque sí, no. Me quedó un presupuesto en el cual yo dije, me voy de compras. Y para mí fue súper raro, me acuerdo que fue para un septiembre. Y me fui de compras, me compré unos zapatos, me compré un busito fucsia, ¿se acuerdan? Sí. Compré 2 juegos de ropa interior, me compré eso y cuando estaba pagando en la caja vi los nuggets y me los compré y casi me pongo a llorar porque llevaba más de 15 años queriéndome comprar unos nuggets y siempre pasaba por las cajas. Cuando mi mamá me los compró, en ese momento era un artículo que no estaba en todos los supermercados, pero hubo un momento en que tú lo conseguías en la tienda de barrio, ¿sí? Y ese día fue algo súper significativo. Acá estamos hablando de algo aparentemente muy frívolo, pero no lo es.
Hablando de cosas frívolas, pienso que nosotras hemos ido un poco en las polaridades, ¿no? En que yo me he ido mucho al exceso, en algún punto de solo lo necesario y en algún punto mi hermana se fue como a la frivolidad. Pero vamos a rescatar qué es eso bueno de uno invertir, porque eso también es una inversión, en cosas que de pronto no son de la canasta básica familiar. O sea, ¿cuál es ese beneficio sin irnos al exceso de invertir en cosas que de pronto no son tan básicas? ¿Cuáles son los beneficios? Sí, ¿cuáles son los beneficios de invertir, por ejemplo, en esa prenda de ropa que no necesito? No queremos alentar al mal uso del dinero y administrarlo mal. Pero es que hay personas que estamos en la polaridad de no invertir, de no darnos un gusto, ¿sí? Que porque eso no se necesita. Y hay personas que están en esto de que por estarse dando tantos gustos, entonces de verdad tienen sus finanzas súper desordenadas. Pero debe haber un equilibrio. Desde ese lugar de equilibrio, ¿cuál es el beneficio de eso, de invertir en esas cosas que aparentemente es que no se necesitan para nada? Porque mi hermana sí me ha enseñado un poco a eso, como, ay, pero pues cómprese ese uso que a usted le gusta y usted no se la pasa comprando ropa, por ejemplo, y pues para mí ha sido muy difícil. Entonces, ¿cuál es como ese beneficio? Pues yo creo que justamente a quitarle tanto estigma y a dejar que el dinero fluya, porque muchas veces el hecho de tenerlo ahí retenido también es una cosa muy peligrosa. O sea, no solamente porque pierde valor en sí mismo, Sí, sino por la inflación. por la inflación, sino también por una cuestión energética. Ya sabemos, o bueno, es algo que yo pienso últimamente, que no todo es energía, pero sí es algo que necesita estar fluyendo, que necesita estarse Moviendo, moviendo. porque si no, como el agua se pudre. Sí, y creo Sí, se que queda muchas veces eso lo que hace es reconciliar muchas veces el pagar y el pagar con gusto, porque muchas veces no nos acostumbramos tampoco a pagar deudas con gusto. De hecho, pensamos que pagar deudas, que pagar los recibos, es como, uy, ahora tengo que pagar esto, uy, ahora tengo que, y es como, no, reconcíliate porque eso te dio para cocinar, eso te dio para beber agua, eso te dio para hacer las llamadas que necesitabas, para concretar negocios, para concretar cosas. Y creo que... Y así mismo te van a pagar con gusto a ti. Y así mismo te van a pagar con gusto a ti. Entonces, creo que el hecho de uno pagarse cosas a uno que de pronto no son, es como también sirve para esto. No solamente sirve para que yo salga de apuros y para que yo le compre la comida al perro y para que, Uy, o a mi hijo, bebé. sino también sirve para que yo lo disfrute. Y muchas veces lo tenemos muy desde el lugar desde otros lugares y no desde el lugar del disfrute. Ese diría como una respuesta que no tenía planeada. Bueno, vamos a hablar de lo que son las inversiones y cómo empezar a perder ese miedo a la inversión. Lo primero sería empezar a invertir en ti y debes organizar tus prioridades. Si tu economía está patas arriba, estás endeudada o estás quebrada, hombre, hay que empezar por los básicos, por aprender a administrar el dinero, por hacer un presupuesto, por anotar los gastos todos los días. Pareciera una cosa imposible, pero no, hay aplicaciones donde tú anotas los gastos y súper ya, fácil. o sea, súper fácil. O sea, no tienes que abrir un archivo en Excel que si lo quieres hacer perfecto, pero es que hay aplicaciones que te permiten manejar eso. Sí, que entonces, es mucho más fácil la tarea, o sea... Exacto, entonces lo primero es organizar tus finanzas, o sea, lo básico. Lo básico es hacer un presupuesto, es mirar cuánto me estoy ganando y cuánto estoy gastando, sumar y restar. Y ver si estoy en déficit. Y ojo, aprender a manejar las tarjetas de crédito, porque es que la tarjeta de crédito no es dinero tuyo, es dinero prestado. O sea, que yo tengo 5 millones de cupo. Ok, ¿cuánto te ganas? No, me gano 2,5 millones, hablando de pesos colombianos. Pero es que la tarjeta, no, o sea, eso es un préstamo. No deberías gastarte 5 millones de pesos al mes, porque estás en déficit de 2,5 millones. O sea, es que son sumas y restas, pero súper fáciles. Segundo, cuando organizas tu presupuesto y cuando empiezas a ver, digamos, como cuáles son tus posibilidades, el ahorro, digamos que sí sirve para empezar a invertir, pero antes de empezar a invertir, lo primero, organizar las finanzas. Lo segundo,
es ver cuáles son esas posibilidades de inversión según lo que a ti te gusta. ¿A ti te llama la atención, por ejemplo, el tema de finca raíz? Sí, bueno, ¿por qué te llama la atención? Sabes que el tema de finca raíz no es solamente tener, ejemplo, un apartamento y ya es que eso ya da solo. No, eso requiere de una administración. ¿Tú estás dispuesta a administrar ese inmueble? ¿Estás dispuesta a lidiar con inquilinos o se lo vas a dar a una inmobiliaria que por supuesto te va a cobrar una comisión? Son cosas que necesitas pensar de acuerdo a lo que a ti te gusta y lo que no te gusta hacer. Entonces, es ver qué posibilidades de inversión hay y a mí qué me gusta. Yo qué estilo de vida quiero, porque no es invertir por invertir. Hay personas que son muy avaras. Una cosa es la ambición y la ambición es algo que te permite crecer y que te permite tener metas y proyecciones. Pero una cosa es la ambición y otra cosa es la avaricia. La avaricia es conseguir plata por conseguir plata. Y a costa de lo que sea y de quien sea. Y a costa del... Caiga quien caiga. Y es sí. como, no, tampoco. O sea, sí, no, pues tampoco estamos hablando de los delincuentes, pero hay personas que sencillamente no les interesa hacer negocios con una persona que saben que robó, no sé, a su prima. Y ay, no, porque es que me ofrece buena rentabilidad, eso yo le voy a comprar ese carro que lo compró barato. O sea, parce, no. O sea, no hay que ser delincuentes para hacer cosas que en la ética no están bien. No están bien porque están afectando a otras personas. Como comprar cosas robadas. Como irme a comprar un celular más barato que porque es que... Y yo sé que se lo robaron. Sí. Habiendo dicho esto, es ver como qué posibilidades de inversión hay. La primera inversión que debes hacer es en ti. Debes invertir en lo básico, en lo no tan básico, como dijo mi hermana hace rato, de bueno, me compro esta blusa, pues porque yo no me la paso comprando ropa como una loca todos los fines de semana. Y eso también es un cariño para mí, ¿no? Sí. Es un gusto que tengo también el derecho de darme, ¿sí? Totalmente. Aparte de esas cosas físicas, invierte en esto, porque esto te puede llenar los bolsillos. Sí. Y hay cursos de inversiones como básicas para principiantes. Si ya sabes lo básico de las finanzas, como hacer un presupuesto, debes tener en mente que si quieres invertir, ¿para qué lo quieres hacer? Para mejorar tu calidad de vida, para poner números, porque el dato mata el relato. A veces nos montamos en unas nubes, ¿no? Muy alegres. Sí, muy alegres. Y no, es que yo quiero irme de viaje y durar, no sé, un año viajando y no me importa pagar lo que sea. O sea, se montan en unos viajes, ahora sí es cierto, mentales, pero no, hay que ponerle números. Bueno, yo realmente sí quiero viajar todo ese tiempo, o lo que quiero de pronto es viajar más. Sí, porque no he tenido la posibilidad o porque siempre ha sido mi sueño o por lo que sea, quiero tener más vacaciones con mis hijos y no estar pensando en el precio del plato de comida en otro país. Sí, por ejemplo, pensando en la conversión de la moneda. En la conversión de la moneda, que sí. Cuando ya hemos salido del país y empieza uno a flipar un poquito y... Porque es como, uy, fue pucha, un agua me está costando 15,000 pesos, un café me está costando 25,000 y uno no deja. Y un de almuerzo hacerla. me está costando 50,000 y es más o menos el corrientazo que yo consigo en mi país a 15,000. No sé, ese Exacto. tipo de conversiones que yo creo que todos en algún momento hemos hecho en mayor o en menor medida, pero que nos parece increíble pues este tema cambiario, ¿no? Entonces es muy importante que tengas unos objetivos muy claros de inversión. Yo hice un curso de inversiones para principiantes hace un par de meses y una de las cosas que nos decía nuestro profesor es que lo primero es tener un objetivo claro de inversión. ¿Tú por qué quieres invertir? Ah, no, porque es que yo estoy visualizando el tema de pagarle la universidad a mis hijos. Entonces ese es un objetivo de inversión. No, es que yo estoy invirtiendo porque quiero libertad financiera. Ok, ¿sabes lo que es la libertad financiera? La libertad financiera es poder pagar, poder dejar de trabajar y que las inversiones que tú tengan paguen tu estilo de vida. Habrá quien necesite tener un estilo de vida viviendo, hablando de Bogotá, en el Chicó. Pero habrá personas que no les importa vivir, qué sé yo, en el minuto de Dios, y que invierten más en viajes que en una vivienda súper grande o súper costosa. Entonces hay que ver cuál es tu estilo de vida.
Entonces, tener objetivos de inversión claros, eso es muy importante. Y cada vez que te enfrentes a un nuevo reto, es que más tienes que aprender. Entonces, eso es fundamental, aprender sobre finanzas, aprender sobre tipos de inversiones, aprender. Hoy día, por ejemplo, yo he aprendido sobre distintas clases de inversión. Respecto al tema inmobiliario, digamos que no solamente está comprar un inmueble y rentarlo, también hay una modalidad que se llama, por ejemplo, fracciones inmobiliarias. Pero también está esto que sonaba pues como un poco de película, que es el tema de invertir en la bolsa, por ejemplo. Eso es algo que todos podemos hacer desde 50,000 pesos al mes. Y es algo que la gente piensa que no se puede con esa cantidad de dinero. Y se puede, y después de que tú inviertas de manera constante con un objetivo claro y teniendo en cuenta que ya tienes un fondo de emergencia, que ya tienes subido teniendo claro que tú necesitas tener un fondo de emergencias. Un fondo de emergencias es tener, dicen los expertos, y dice por lo menos mi profe, que necesitas tener mínimo lo de 6 meses de manutención de gastos básicos. Los gastos básicos, ¿qué son? Arriendo, alimentación, servicios. Bueno, y transportes. Esos son los gastos básicos, no que la idita al restaurante, que al cine, que a bailar, que... No, o sea, los gastos básicos. Después de que tú tengas un ahorro, de que ya no tengas deudas, ahí es donde empiezas a mirar el tema de las inversiones. Y, por ejemplo, invertir, el famoso trading es invertir, por lo menos mi profe, que necesitas tener mínimo lo de 6 meses de manutención de gastos básicos. Los gastos básicos, ¿qué son? Arriendo, alimentación, servicios. Bueno, y transportes. Esos son los gastos básicos, no que la idita al restaurante, que al cine, que a bailar, que... No, o sea, los gastos básicos. Después de que tú tengas un ahorro, de que ya no tengas deudas, ahí es donde empiezas a mirar el tema de las inversiones. Y, por ejemplo, invertir, el famoso trading es invertir en distintas activos digitales, tipo las monedas digitales como Bitcoin, Ethereum, bueno, todas estas monedas. Eso, por ejemplo, es una clase de inversión que entra dentro de lo que sería el trading. Otras son las ETFs, otras son los bonos, todas esas clases de inversión están agrupadas dentro de un perfil de inversionista. Hay un perfil alto de riesgo, hay un perfil medio de riesgo y hay un perfil bajo de riesgo, ¿sí? Entonces tú puedes empezar con un perfil bajo, porque si no sabes, pues obviamente no te vas a arriesgar porque pues te va a generar mucho estrés. Pero tú puedes tener un perfil bajo de riesgo invirtiendo en la bolsa, por ejemplo, desde 50,000 pesos al mes. Y en la medida en que tú empieces a invertir, pues estás generando una nueva fuente de ingresos con un objetivo muy claro. Tú puedes tener 2 frentes de inversión. Puedes invertir en fracciones inmobiliarias, que por ahí he visto publicidad de proyectos que están desde los 10 millones desde los 15 o 20 millones de pesos, que eso en dólares viene siendo 5 por 4, 20, como $5,000. Bueno, de 5,000 a 10,000 dólares. Tú puedes hacer una inversión en fracciones inmobiliarias. Una fracción es un pedacito de un inmueble que te va a generar una rentabilidad, ¿sí? Esa es un frente de inversión. Puede ser, si no tienes 50,000 dólares para comprarte un inmueble, pues puedes apuntar de pronto a una fracción inmobiliaria. Puedes ver este tipo de productos financieros. Los productos financieros que ofrecen las grandes corporaciones bancarias normalmente no son las mejores para tu bolsillo. Por ejemplo, los famosos CDTs o depósitos a término fijo. Son una clase de inversiones que, por ejemplo, no son tan buenas, depende, como siempre, pero no son tan buenas. ¿Por qué? Porque no alcanzan a cubrir la inflación o cubren muy poquito. El dinero va perdiendo valor todos los años y a eso se le llama inflación. Si la inflación de este año está, por ejemplo, en el 12%, vamos a decir que el dinero está perdiendo el valor al 1% mensual, ¿sí? Y si el CDT te ofrece una rentabilidad anual del 12%, pues no es como que te esté ofreciendo una rentabilidad, simplemente está cubriendo la inflación. Pero todo eso lo sabes educándote y estando pendiente de los datos económicos, ¿sí?
Pero un CDT que cubra la inflación y que te deje, ejemplo, la inflación está en el 12% y este CDT te da el 15% al año, pues te estás ganando un 3% por encima, puede ser una buena manera de empezar mientras que le vas cogiendo el tiro. Quería hablarles como de esa, como en resumen, de lo que son las clases de inversión, que pues hay más, porque yo he tenido que aprender, yo he hecho cursos, he perdido dinero en negocios que no entiendo. Esa es una regla de oro de las inversiones: no inviertas en algo que no entiendes. Si tú no entiendes de las criptomonedas, pero te parece muy cool porque tu mejor amigo le está yendo re bien, está ganando un montón de plata y te está pintando pajaritos en el aire, no porque sea mala persona, sino porque pues a él le va muy bien, pero si tú no entiendes, no te metas ahí. Es que yo siento que en el tema de, sobre todo del dinero y de invertir, es muy importante no dejarse guiar por la emoción. O sea, casi... Totalmente. O sea, ¿qué consejazo? Acá sí es lo opuesto a lo que hemos dicho en otros episodios de déjate llevar por la emoción. No. O sea, acá es papel, calculadora, y si no sabes, ve y le consultas al abogado, y si no sabes, ve y le preguntas al economista, y si no sabes, al financiero, pero no te pongas a invertir en cosas que no entiendes. Que no entiendes, pues porque o sea, acá sí siento que es más el tema racional que el tema emocional, y eso es regla también de oro de inversiones. Yo siento que para, digamos, personas que no sé si digamos, en mi caso personal, yo no he empezado ni siquiera con ese tipo de inversiones. Yo he empezado es con el tema de mi proyecto como artista. Siento y pienso que muchas veces nos da miedo invertir, incluso hasta en nuestros proyectos como artistas. Y a mí me pasó algo que fue que yo, por ejemplo, empecé en mi apartamento dictando clase porque, pues primero, no confiaba en que fueran a llegar cierta cantidad de personas, y segundo, le tenía miedo incluso a pagar un espacio para dictar mis clases. A mí también me pasó, para talleres y demás. Entonces siento que es también bien importante apropiarnos y saber que sí, muchas veces nos sirve, por ejemplo, hacer ese tipo de inversiones pequeñas también para poder hacer estas grandes, o sea, y para poder... Hay que empezar por algo. O sea, para poder empezarnos a moldear y empezar a meternos en un mindset de estoy creando la economía yo misma y no estoy esperando a que me regalen, a que me digan, a que me... Y eso lo podemos hacer incluso, digamos, pueden empezar como yo, no siempre es poniendo gran capital, no es que tengo un poquito de espacio acá y puedo dar clase o puedo hacer un intercambio con esta persona y empezar a generar esos ingresos con mis talentos y con mis servicios, porque muchas veces no queremos entrar en eso porque ya tenemos un talento o un servicio que podemos ofrecer, pero no le tenemos la suficiente confianza, hay que decirlo, a nuestro talento como para hacer esa inversión. Hay muchas maneras ahorita, incluso de publicidades que salen mucho más económicas, por ejemplo en Instagram y demás, que te pueden funcionar para poderle dar ese... Y para impulso. Que termines este año generando ingresos. Sino ese impulso para poder ganar dinero con lo que haces y con lo que sabes. Algo que a mí también me pasó y tiene mucho que ver con lo que mencionaba al principio, en razón a lo que le damos a los otros, ¿no? Que muchas veces sí estamos dispuestos a darle a otras personas, pero no a nosotros. A mí me pasó que yo al principio estaba muy casada con el tema de las asociaciones, ¿no? Entonces empiezo un proyecto porque mis amigos están ahí. Empiezo un proyecto porque lo puedo hacer con mi pareja. Empiezo mi proyecto y ahí sí invierto la plata porque hay alguien que está validando esa idea de proyecto que yo tengo. Y cuando yo empiezo, entonces primero tuve como una corporación de danza folclórica en la que para mí fue como muy sencillo, entre comillas, soltar el dinero para poder invertir en trajes. Después ya pues tuve otro grupo pues que fue Abysmal House, mi casa de baile, de ballroom, que la manejé de manera distinta. Pero ya después cuando empiezo con este tema de las, digamos, de mis clases y mis cosas sola, era mucho más difícil para mí invertir, y creo que es bien importante también revisarnos
¿Por qué te es tan difícil confiar en tus ideas si ya lo hiciste antes pensando en otros Un colectivo. socios o en colegas o lo que sea? Creo que si ya lo hiciste antes, si ya tuviste una idea de emprendimiento o de empezar con tus servicios antes y lo hiciste con socios, es tu momento de hacerlo y de hacerlo sola, si eres, y sobre todo si eres mujer, porque pues nos estamos enfocando mucho en las mujeres, y que te apersones de esa idea y empieza muy bien, y me parece espectacular ese consejo de infórmate, que la información lo único que hace también es desbancarte todas ese montón de paradigmas y te empieza a crear ese camino para que puedas lograr ese objetivo y empezar a ganar pues más dinero. Yo pienso que acá nosotras dos estamos en un punto de la vida bien distinto, también porque yo empecé a enfrentar cosas de la vida muy grandes, muy chiquita, ¿no? Porque yo tuve mi hijo mayor a los 16 y ya desde ahí tienes que estar pensando en alimentar a alguien, o sea, en que alguien depende de ti y yo, o sea, ni siquiera se había terminado de desarrollar mi cerebro, entonces calculen. El papá de mis hijos también, por supuesto, estaba pues muy chiquito, él era 2 años, bueno, es 2 años, 2 o 4, ¿qué? Bueno, no sé, como 3 años, algo así, mayor que yo. Pero la cuestión es que obviamente las dos estamos en experiencias de vida completamente diferentes. Mi hermana está en el punto donde está solamente enfocada en su emprendimiento. Yo por mi parte sí que ya he aprendido a invertir y hace este año, de hecho, después de que hice el curso, porque me di cuenta de que no solamente me llamaba la atención el tema inmobiliario, sino que también me llamaban la atención otro tipo de cosas. Entonces hice un curso sobre inversiones para principiantes. Empecé a invertir en la bolsa unas sumas pequeñas, mientras que aprendo, ¿sí? Y mientras voy entendiendo. He tenido que aprender a lo largo de los años porque me ha pasado que he ahorrado para hacer inversiones, entonces en alguna ocasión invertí, voy a hablar en dólares porque es como la moneda que todos podemos entender, y invertí, no sé, fueron creo que $1,500 en un negocio que yo ya había aprendido algunas cosas básicas de inversiones y digamos que los números había algo que no me cuadraba. Claro, yo no soy experta en finanzas. Entonces, con un entendimiento medio, me fui a hacer un negocio de un entendimiento alto. Algo así como que tú vas a presentar un examen de universidad sabiendo que estás en 11. Sí, que estás en bachillerato. O que vas a presentar un examen, creo que ya me entendieron. Sí. Entonces yo todavía no tenía la suficiente información. Aún así, las mujeres tenemos algo muy bueno y es el tema de la intuición. Nosotras somos muy intuitivas. Y a mí algo me decía que como que no cuadraban esas cifras. A mí la persona que me hablaba de este negocio me decía, no hay riesgo. Y yo le decía, siempre hay un riesgo. Porque esa es una regla de oro. Todo negocio tiene un riesgo, por chiquito que sea, todo negocio tiene un riesgo. Así sea el tema inmobiliario que nos han vendido que no hay riesgo, sí hay riesgo. Porque si hay una burbuja inmobiliaria, se inflan los precios de los inmuebles porque los gobiernos y las corporaciones y los bancos manejan ese tipo de cosas. Y se inflan los precios de los inmuebles. Si tú compraste tu inmueble en $50,000 y hay una caída de los precios y ya tu inmueble pasa de valer $50,000 a $25,000, fregadísima. Porque perdiste $25,000. Entonces todos los negocios tienen, yo ahí estoy hablando de un escenario terrible, pero para no ir tan lejos, si ustedes revisaron los impuestos prediales de este año, hubo varios sectores de la ciudad que bajaron los impuestos prediales. Ay, qué rico porque pagamos menos, sí, pero tu inmueble también bajó. También bajó de precio. Entonces todo negocio tiene un riesgo y esta persona me decía, no hay riesgo. Y yo le decía, sí lo hay, tiene que haberlo. No, que no lo hay, que no lo hay, que no lo hay. Total, que el dueño de ese negocio, de ese negocio, porque éramos muchos, no era el esquema Ponzi de la pirámide, que no, pero habíamos muchos inversionistas ahí, pues el gran inversionista lo que hizo fue robarse la plata de todos. O sea, el negocio sí funcionaba, pero el tipo lo que hizo fue robarse la plata. Entonces, cuando yo hablaba con la persona con la que hice el negocio, yo le dije, ¿te acuerdas que yo te dije que se habían riesgos? Me dijo, pues es que yo pensé que el único riesgo que había era que se robaran la plata, pero yo pensé, ¿pero qué se van a robar la plata? Pues justo se robaron la plata y yo tuve esa intuición de que algo no estaba bien.
Total que yo asumí, yo no me puse a cobrarle, yo no le dije como me tienes que pagar, porque yo sabía que en inversiones siempre hay un riesgo y que lo importante es que tú entiendas el negocio. Yo no tenía toda la información y esa plática, pues no se perdió toda, pero perdí la mayoría. Y he tenido que aprender, o he elegido más bien, aprender de esa manera y he perdido dinero, porque me he metido en negocios que no entiendo. Me he metido en negocios que de pronto sí entiendo, pero que me doy cuenta que requerían más esfuerzo del que yo pensaba. Eso pasa mucho con las redes de mercadeo. Con las redes de mercadeo nos venden la idea de que no es que tú solamente le dedicas 2 horas a la semana, y no siempre es así, porque todo negocio, todo lo bueno conlleva un tiempo, conlleva esfuerzo, y no es que nos queramos matricular con la dificultad de que es que todo cuesta mucho, pero sí hay una cuota de esfuerzo y sí hay una cuota de aprendizaje y sí hay un tiempo que tú tienes que invertir. No estoy diciendo que las redes de mercadeo son malas, porque de hecho son muy buenas y son muy buenas. En un modelo de economía, es un modelo de economía muy colaborativo, un modelo de economía, diría yo, transicional en estos tiempos en los que estamos, en donde a muchos les funciona. Y es muy bueno porque tú no tienes que invertir grandes cantidades de dinero en stock de producto, y lo mismo que tener un negocio que requieres pagar un arriendo y un montón de cosas. Pero sí que son cosas que igual, eso es un negocio que requiere un buen esfuerzo respecto a tiempo, respecto a habilidades. Son cosas que toca evaluar. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hermana, ella está en este aprendizaje de lo que es invertir en tus ideas, y eso está muy bien, ¿sí? Respecto a lo que ella decía del ahorro, es algo que también está bien sin irnos a los excesos. Entonces, si no tienes tan claro en qué invertir, pero ya empezaste con tu emprendimiento y te están quedando excedentes de capital, haz un ahorro y ponlo en un CDT, al menos para que no se desvalorice ese dinero, para que no pierda valor. Y sigue informándote y sigue investigando y sigue educándote para que cuando tengas la información empieces a invertir, así sea como yo, con $40 o 30 o 20 o 10. Por ejemplo, si te llama la atención el tema de invertir en la bolsa o en ETFs o en bonos o en lo que sea que tú puedas invertir, que todo eso se puede hacer por medio de aplicaciones y demás. Eso me parece pues como muy importante enlazarlo con lo que estaba diciendo mi hermana de los emprendimientos, porque yo pienso que esas son de las primeras inversiones que uno hace. Están las personas que quieren tener una gran empresa y estamos las personas que queremos sí ser independientes, pero que no nos imaginamos teniendo una empresa pues de 2,000 empleados. Es muy importante que si tienes una idea de negocio o de ser independiente con tus servicios, como por ejemplo nosotras que trabajamos con nuestros servicios, pues empieza a invertir en ti para entender cómo hacer crecer ese emprendimiento y, como lo hemos dicho en otros episodios respecto a otras cosas, ir de menos a más. Ir de menos a más, o sea, yo siento que eso es como una de las claves, y entender que invertir no solamente es el tema del dinero, o sea, invertir es el tema del tiempo, es el tema del esfuerzo, es el tema de conocimiento, la idea, hacer todo un plan de acción para que eso te funcione. Cuando uno dice plan de acción suena como 1000 pasos, pero pues depende, o sea, depende de lo que tú vayas a hacer. Yo me acuerdo que en algún momento cuando yo estaba pensando que en ahorrar y en invertir y tal, yo estaba como muy rancia con esa idea, porque yo he hecho prácticamente lo que quiero en la vida. Y yo pues... Bendecida y afortunada. Y yo pues no he querido ahorrar nunca. Bueno, ahorita sí lo estoy haciendo, pero digamos de un tiempo para atrás yo no había querido, pues porque yo era como, le daba prioridad a otras cosas, le daba prioridad a mis experiencias, a viajar, a otras cosas. Y resulta que tengo una conversación con mi sobrina y ella llega y me dice como, bueno, pero si podrías de pronto ahorrar para poder invertir en esas cosas que a ti sí te gustan. Por ejemplo, si tú estás haciendo unos talleres o estás haciendo unos workshops o lo que sea, tú lo que puedes hacer es ahorrar y acordarte que puedes usar ese dinero también para poder publicitarte por internet. Y yo pensaba como, bueno, sí, eso tiene un poco más de sentido para mí. Muchas veces no es el tema del bono y la inversión así de este tipo que a ti no te guste, pero sí el tema, por ejemplo, de me encantan las redes sociales. Bueno, le puedes entonces empezar a meter un poquito más de dinero, digamos, y de tiempo en averiguar cómo puedes hacer para que ese negocio sea sostenible. Y ahora el tema de las redes sociales es algo que no hemos hablado. La inversión es mínima en cuanto a dinero, pero la tienes que poner en tiempo.
Sí. la debes poner, tus focos ya cambian, Debes tener ya un buen rotan, equipo para porque que... ya es un tema de averiguar cómo haces la publicación, a qué horas, con qué enfoque, con qué, o sea, ya el tema de educación cambia un poco, pero siempre para que ganes más dinero tienes que invertir, así sea, y si no tienes el dinero, sí en educación, sí en videos por ahora, ahora hay un montón de información gratuita que En puedes YouTube se consigue un encontrar. montón. Entonces, considero que muchas veces nos centramos en, bueno, si por ejemplo a ti no te interesa y no tienes el dinero, pero sí te interesan estas otras formas quieres otras formas de ganar dinero, definitivamente tienes que invertir. O sea, invertir tiempo, invertir esfuerzo. Invertir Bueno, en ti, no tengo comprar dinero. un libro. Exacto, comprar un libro, pero hay que hacer que eso fluya, que tu conocimiento cambie, que tus ideas cambien, para que eso se vea reflejado en tu bolsillo. ¿Estás de acuerdo? Yo te quiero preguntar, ¿usted cree que ya empezó a romper esos miedos de invertir hacia la inversión? Sí, claro, sí, o sea, digamos en estos momentos, yo creo que desde que empecé a pagar espacios para dictar clases, literal, ya le perdí el miedo, porque en el momento en el que tú, por ejemplo, en mi caso que era pagar un salón y convocar gente para que llegaran a mis talleres, tú tienes, o bueno, a mí lo que me pasaba era, ya pagué este dinero, tengo que hacer lo que sea para que se me cumpla al menos lo de los costos, o sea, lo de cubrir que ya pagué este espacio. Eso por una parte, y ahora pues de todas maneras sí estoy empezando como mi ahorro para hacer, pues para hacer mi otro tipo de inversiones, porque a mí también me parecen muy chéveres y aparte siento que da estatus, no mentiras, no, pero sí me parece muy interesante y sí siento que los he roto, pero los he roto es así, o sea, ¿cómo empezó a pequeñas, ¿cómo empecé a romperlos? Yo creo que pues fueron muchos pasos, porque siento que no solamente, hubo un momento donde yo solamente me rodeaba de personas, que siento que eso también es un quid importante, las personas con las que te rodeas también hacen mella en lo que tú piensas. Totalmente. Y en cómo concibes el dinero. Y en algún momento pues yo me rodeaba con personas que les daba mucho miedo gastar incluso en comida, o sea, ahí ni siquiera pasaba lo que a mí me pasó en mi niñez, que era como a mí nunca mi mamá o mi papá o mi familia se preocuparon por una cuenta de restaurante jamás. O sea, era como, si vamos a este restaurante, pagamos y pagamos con gusto. Tuve mi época en donde les daba miedo hasta pagar algo de comer. O sea, de verdad, ya está instaurado hasta en artículos de primera necesidad el tema del ahorro, de lo que sea más barato. Pero sí gastan en cosas que nada que ver y se gastan un montón de plata en rumba. En rumba, o en trago, en drogas, o lo que sea. Sí, es como, totalmente. No hay mucha coherencia, ¿no? Porque si te gastas 50,000 en una botella de licor, sabiendo que en un restaurante un plato bien te puede costar 35,000, entonces como... Y es una experiencia y es algo que no has probado. Y es algo que nutre tu cuerpo, ¿no? Entonces, siento que cuando yo cambio también mi entorno, ahí pues ya se me empiezan a quitar muchas mañas, pues porque uno también empieza a agarrar mañas y uno se empieza a acostumbrar y uno empieza a pensar igual a esas personas, así haya sido criado de manera distinta. Siento que han sido muchos pasos porque, digamos, ahí volví después ya como a reconciliarme con él, voy a pagar por algo que me gusta, con gusto, ya después me voy a ir, no he sido capaz de promocionarme como profe en algunas academias, voy a ir a academias a que me manejen a mí, ya después di el paso a yo puedo manejar mis clases, voy a alquilar un espacio, entonces todo ha sido como un pasito, ya lo siguiente fue, bueno, incluso antes de eso fue como voy a abrir mi canal de YouTube, por ahí me llegaron algunos clientes a los que les he podido dictar clase y les dicto clase por internet y ya después fue como puedo manejar mi gente y tengo una comunidad que confía en mi talento y en lo que sé como profe y en mi metodología,
voy a abrir mi espacio y lo voy a pagar y voy a hacerlo en los tiempos que yo quiera y no esperando a que una academia me lo maneje. Entonces, ya después fue eso y creo que uno de los pasos que también le permite a uno como adueñarse mucho de su economía es el hecho de uno independizarse, porque eso definitivamente te hace tomar más responsabilidad de tus gastos, de lo que ganas, de en qué decides gastar. Eso también fue como uno de los momentos en donde pude empezar a romper los miedos, porque muchas veces también el hecho de uno, por ejemplo, pagar una vivienda es también un momento de que ataca a los miedos, a si sí vas a poder. Claro, porque, perdón, te interrumpo, porque acá hay un contexto y es que, digamos, mi hermana no necesita como tal pagar porque ella puede vivir con mi mamá y se ahorra el arriendo. Que Sí, eso total. es algo súper común. Y entonces Mi bajo mamá ese es una contexto, bacana. sí, y O bajo ese sea, contexto es que ella está diciendo estas cosas, me parece importante sí, decirlo. y ella es una bacana y yo convivo muy bien con ella y me apoya en todo, me apoyaba en todos mis proyectos. Yo no he tenido la mamá que me reprocha porque soy bailarina para nada. O sea, ella me ha apoyado en todo. Sí, ella es muy bacana, aparte que tiene nietos artistas y hijos artistas, porque yo también en medio de todo soy artista y ella nos apoya un montón. Totalmente, pero eso también a veces hace que tú no crezcas y que tú no te enfrentes a asumir tu economía de una manera diferente y asumirla realmente como una persona adulta. Ujú. Entonces creo que eso también rompe definitivamente o te instaura en otro lugar para romper esas barreras, porque si no, pues no te vas a poder enfrentar a invertir. Y haciendo ya como una recapitulación de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo importante acá para empezar a invertir? El entorno, no mentiras. Sí, una cosa importante es el entorno. Entonces, lo primero sería ver el presupuesto y poner en orden las finanzas. Segundo, ver un objetivo de inversión. ¿Cuáles son? Puede ser uno, pueden ser dos o tres. Está perfecto. Tercero, ver qué clases de inversión a ti te gustaría hacer. Cuarto, si eres del tipo de personas que le gusta la independencia, que le gusta tener su emprendimiento, porque una cosa es ser profesional e independiente y otra cosa es ser emprendedor, que involucra a veces a más personas que ser solamente profesional e independiente. Entonces, con base en eso, pues ya tú empiezas a ver por dónde empiezas a invertir más, porque si estás invirtiéndole todo el tiempo a tu emprendimiento, está muy bien, pero va a haber un momento que si tú eres juiciosa y si estás alineada con tus talentos, con habilidades que tengas y todo esto, va a haber un momento que ese emprendimiento se va a estabilizar. Entonces ahí se van a generar unos excedentes de capital y ahí puedes empezar a ahorrar para ver luego en qué inviertes según tus objetivos y lo que dije previamente. Y yo diría, para este tema de inversiones, si eres artista, si le estás apostando más a tu marca personal, diría, lánzate, lánzate a hacer tus ideas realidad, a no casarte con que tienes que tener mucho dinero para poder empezar. Al Eso contrario, es falso. o sea, eso es falso, solamente tienes que mirar y coger algunos referentes que sean claros para ti también, por ejemplo, personas que ya estén haciendo lo que tú quieres hacer y saber cómo lo hicieron. Eso también es una fantástica idea de cómo puedes empezar, porque eso te va a romper también esas creencias limitantes de que no puedes con cierto dinero, con cierto espacio, con ciertos equipos, porque muchas veces lo que hacemos es llenarnos o comprar que los equipos o buscar qué compro para que eso sea más fácil de realizar. ¿Y qué va? Eso lo único que hace es llenarte un montón de... Bueno, no funciona, para no irme tan lejos. Mi hermana me hizo una pregunta antes de iniciar el episodio y es, ¿usted cómo empezó a romper ese miedo a invertir? En mi caso, fui un poco arriesgada y empecé a hacerlo. Empecé a tomar decisiones que en su momento, por ejemplo, mi mamá no estaba de acuerdo y para mí era como, wow, o sea, había miedo ahí. Ella no es una persona que sea como muy invasiva, como es que ¿por qué no lo hace de esta manera? Pero yo ya la conozco y sabía que ella no estaba muy de acuerdo porque va en contra
de sus formas y de la manera en que ella hace las cosas, pero yo me hice caso y fui fiel a lo que yo creía y me funcionó y me ha funcionado y empecé pues a hacer las cosas de manera diferente. Entonces es apostarle también a esa intuición que tú tienes. Tienes que capacitarte sí o sí, tienes que aprender, tienes que leer, pagar talleres, tomar cursos y también perderle. En mi caso, por ejemplo, hay personas a las cuales le tenemos miedo a gastar, ¿sí? A gastarnos eso que ahorramos o a invertir en nosotros. A mí me costó mucho empezar a invertir en mí y más en mí, por ejemplo, que en mis hijos. Pero yo sé que eso a la larga va a redituar también en un beneficio para ellos, porque si yo estoy muy bien, sé que puedo ser un soporte para ellos sin que eso quiera decir que los va a mantener para toda la vida, porque si no, no van a crecer. Pero lo cierto es que puedan contar conmigo, o sea, que si hay una emergencia, yo estoy dispuesta pues a poder ser soporte para ellos dos, ¿sí? Y eso se logra si invierto en mí. Para mí fue muy raro, pero tuve que empezar a hacerlo, empezar a invertir en educación, empezar luego a invertir de pronto en cosas más frívolas, como, bueno, sí me voy a comprar ropa, más ropa de la que, no sé, de la del diario. O sea, me voy a comprar una pinta más. Así no la esté necesitando porque no tengo la ropa rota. Sé que suena como súper exagerado, pero a veces nos pasa mucho eso a las mamás y a las mujeres, porque nos hemos acostumbrado a hacer mucho el soporte, así no tengamos hijos, de nuestras familias, de nuestras madres o de nuestros hermanos o del que sea, o de la pareja. Entonces así fue que yo empecé a romper el miedo y así me empecé a dar cuenta que también quería diversificar, que es tener varias fuentes de ingresos, que no solamente sea, por ejemplo, inmuebles o solamente sea, por ejemplo, negocios, que no, que es que yo tengo una papelería y tengo una miscelánea y otra cosa. De acuerdo a tus posibilidades, de pronto esto suena muy grande y tú dirás, no, parce, pero yo a qué horas voy a sacar 50 millones de pesos para. Yo algo que no me dejó decir porque me interrumpió, y es algo que yo le escuché a Alejandro, no me acuerdo cuál es su apellido, el organizador de esta plataforma de Beats, que es b.its, que él comenzó hace 10 años con su página de reseñas de restaurantes y que ahorita pues tiene uno de los festivales gastronómicos más importantes de Bogotá. Él decía que una de las cosas que más le había facilitado y que de hecho él lo leyó fue en un libro, es que muchas de los negocios, de las colaboraciones, de todo lo que le haya salido a él es por ser un bacano y es por apostarle también a ese capital relacional. Y muchas veces como que nos enfocamos en que solamente solos tenemos que hacer todo y no. Lo digo también desde mi parte de artista, vuelvo y repito y replico en ello, que se necesita la camaradería, o sea, se necesita contar con otras personas que te ayuden, que te instruyan, con las cuales se pueden hacer intercambios. Si no tienes el dinero para poder empezar con un proyecto, siempre existe esa manera de yo te ayudo con esto, tú me ayudas con esto, ¿qué te parece si colaboramos de esta manera? Los intercambios y los trueques siempre han estado ahí. Lo que pasa es que últimamente estamos instaurados en esta cosa de todo lo podemos solos, pero muchas veces en comunidad crecemos también mucho más fácil, muy fuertemente también. Entonces creería que eso de invertirle tiempo a rodearte y a estar con esas personas con las que quieres de pronto colaborar o lo que sea, también le pueden ayudar mucho a esa carrera, a ese proyecto, a esa idea. Y que muchas veces también puede ser que esas personas incluso después se vuelven tus clientes, o sea, es que todo es muy rotativo y todo va fluyendo cíclico. Y todo es muy cíclico. Entonces es chévere también que le inviertas a eso, como a ser un bacán y a ser una bacana y a rodearte de esas personas con las que quieres trabajar, porque eso definitivamente llama más trabajo y más dinero también, o sea, y no solamente por eso, sino de verdad empiezas a crearte ese círculo y esa comunidad que necesitas también para poder impulsar tus proyectos. Yo creo que acá hemos dado un montón de información, de claves, de clases de inversión, de cómo podrías empezar, cómo empezar a romper esos miedos. Lo importante es que empieces, que veas que no estás por casualidad de verdad viendo este episodio,
que quizá lo que te ha faltado es un poco más de confianza, pues nena, entonces, y es que esto está pues muy enfocado a las mujeres, entonces nena, si toca invertir en terapia, o sea, hazlo. Un intercambio, no, que yo tengo una amiga que es psicóloga y yo hago unas comidas deliciosas, oye, ¿cómo hacemos? ¿Qué intercambio hacemos para que me des terapia? Lo que sea, siempre que nosotros tengamos un objetivo, siempre si lo queremos hacer vamos a encontrar el cómo. Y si le estás invirtiendo tiempo a un montón de cosas que no te están llenando igual, pues ya es el momento de enfocar tu recurso del tiempo, que es prácticamente el más valioso y el más importante, porque es el único que no se recupera, de empezarlo a invertir de una manera más inteligente. Sí, y es muy importante también saber que con una sola fuente de ingresos que dependa de tu trabajo físico no basta y es muy esclavizante. Queríamos dejarte esa información, ya nos están llamando. Loki, amor, ya. Esperamos de verdad que sea de gran utilidad para ti. Lo importante es que empieces, así sea organizando un presupuesto, pero por algo se empieza. Las mujeres no solamente estamos hechas para invertir en carteras y en ropa y en productos estéticos o servicios estéticos y productos de belleza, estamos hechas también para otras cosas y nosotras tenemos una intuición que pues los hombres no la tienen tan fuerte, no quiere decir que no la tengan, pero nosotras nos viene de fábrica y eso ayuda un montón en el tema de inversiones. Bueno, amigos, amigas, amigues, hemos llegado hasta el final de este episodio. No se les olvide que esto es Pasa tus días con las Días, un podcast que es hecho con mucho amor y esperamos que todos los tips, las claves, los consejos, las historias les sirvan para poder crecer en cada uno de los temas que estamos planteando en este podcast. No se les olvide compartirlo con esos amigos, amigas, con esas mujeres que necesitan escuchar esto. Darle like porque eso nos motiva a seguir con este proyecto y también a suscribirse porque siempre vamos a estar publicando este contenido que no es por nada, pero está una chimba. Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio. Nos encuentran en nuestras otras redes sociales, todas como Ave Abismal, como Maribel Díaz Rojas en YouTube y en el resto Maribel Díaz Holística. Entonces nos vemos en el siguiente. Chao. Chao, chao.